Es el nuevo intendente, seguramente hace 2 años que está. Sí. ¿No? No. Bueno, cosas difíciles de entender. Vamos a intentar entender algunas cosas de la economía. Mariana nos ayuda a entender parte de ellas. E Ignacio Liberador, que está con nosotros. Bienvenido, Ignacio. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo No bien? va, es el Olivera bueno, como dice María Laura Santillán. Enfrente en un rato va a estar el Olivera malo. Me El gusta que hermano lo del pones, Pancho. la responsabilidad son No, todas no, María Laura me dijo, acá está el Olivera bueno. Pasa que antes María Laura quería hacer el pase con Pancho y Pancho se tiene que ir corriendo. Claro, yo Entonces tengo el muchas sí veces fácil, pasa ¿no? eso. Y María Laura dice, no, pero quédate un poquito más y Pancho se tiene que ir. Entonces dice el Bueno, tiene que ir a la Olivera. reelección. El Olivera malo. El pluriempleo es así. Bueno, vamos a hablar de una buena en la economía, que es la inflación. La inflación por debajo del 2%. Sí. ¿Eso es bueno? Es una buena noticia. El lado malo es que ya está descontado, ¿no? Eso por un lado. Para el mercado. La gente ya Claro, nos se acostumbramos olvidó a que- rápidamente del 20%, del 25% mensual. Sí, exactamente. En realidad también está descontado que hacia adelante probablemente se detenga el proceso de desinflación por algunos eventos que estuvimos viendo Sí. en las últimas semanas. Y también lo malo quizá es que fue la apuesta del gobierno para ganar las elecciones Y no alcanzó. claramente tuvo un impacto en la actividad que le jugó en contra, ¿no? Eso es lo... O sea, el consumo está frenado, el dólar podría tener algún pase a precios. Bueno, esa es una muy buena noticia que de lo que vimos en julio, de la suba del tipo de cambio, no vimos. Claro, no pasó. trasladado Y en agosto mucho peso. tampocoló pasó. Pero Ahora ese dicen, bueno, efecto, en septiembre. ahí se en controla un septiembre poco sí más puede el llegar a tipo de pasar. cambio, ¿no? Ajá. En agosto. El tema es que lo que puede estar pasando, bueno, es que claramente la actividad no lo convalida. Porque detrás de este número de la inflación no está solamente esta baja abrupta que vemos en el indicador, sino también el cómo la fue bajando el gobierno. Ajá. Una cosa es, el gobierno usó 2 anclas que le jugaron en contra, que fue el ancla salarial, porque este año vimos que los salarios no acompañaron demasiado la inflación, buscó que las paritarias no se desmadraran demasiado por encima de los índices mensuales de inflación, y usó también el ancla cambiaria, ¿no? Lo que vimos es con distintas herramientas, más allá de que hay flotación, pero también el gobierno tiene muchos instrumentos como para influir en el tipo de cambio, fue aprovechando la apreciación del peso para que los precios tampoco se desmadraran, y el ancla cambiaria, el atraso del peso, terminó jugando en contra del ingreso Claro. de capitales, de la actividad. Más la apertura Entonces, de importaciones. Veíamos una caída muy Exactamente. fuerte en indumentaria, ¿no? Sobre todo. Indumentaria era lo que más aumentaba. Digamos, Sí, cuando era la lo que más inflación estaba aumentaba, desbocada, también es la indumentaria aumentaba mucho y ahora es lo También que en menos está agosto estamos aumentando. viendo que es un mes donde hay liquidación, ¿no? Ese 0,20%. Claro, de hecho hay un efecto de estacionales Ajá. ahora en agosto, ¿no? Que tiene que ver con 0,8, eso, baja de que 0,8. Eso Claro. hace bajar el indicador. ¿Qué pensás que puede pasar con el dólar en estos días? Viene subiendo, pero no tocó el techo de banda como algunos economistas pensaban. Exactamente, hay una muy buena política de parte del gobierno que creo que se está tomando bien, que es la decisión. Cambió mucho la política cambiaria con respecto a lo que veíamos en las semanas anteriores. La decisión de soltarlo el primer día, no intervenir demasiado. El Tesoro no está interviniendo hoy Sí. en el mercado, el Banco Central tampoco, por lo menos en el mercado al contado. El Banco Central siempre interviene un poco más en el mercado de futuros, pero el Tesoro, que venía vendiendo cerca de 100 millones de dólares por día en los días anteriores a la elección, Sí. vendió el lunes solo 34 millones de dólares, esa es una estimación que hay en el mercado. Eso está mostrando que le da un poco de aire al tipo de cambio, corrige un poco la política cambiaria que venía teniendo, teniendo que afrontar seguramente algunos costos, ¿no? Por eso, pero dándole un poco más de sostenibilidad a la política económica, porque una de las cosas que generaba muchas dudas en el mercado era el tipo de cambio. Al soltarlo un poco, mejora el rollover de la deuda, por ejemplo, con eso puede ir bajando las tasas, porque si vos ya tenés el tipo de cambio instalado un poco más arriba, entonces el retorno que vos vas a estar esperando por hacer una apuesta al dólar no va a ser tanto, Claro. y vas a mirar mejor la tasa, y al gobierno le va a alcanzar de no poner las tasas tan alto para convencerte. Y también en la macro, Sí. también puede ayudar un poco, también en el pago de la deuda del gobierno, puede ayudar a que el Banco Central empiece a acumular un poco más de reservas, porque un tipo de cambio Sí. ridículo Las nunca le va a tasas permitir empiezan a bajar. acumular reservas. Bajaron, ¿no? Las tasas Bajaron las del también. Empezaron gobierno, a bajar. pero empezaron Sí. a bajarlas también en los bancos, todavía no, ¿no?
Supongo que sí, que tiene. No lo vi a Sí. eso, pero supongo que sí. Debería Inmediatamente se ser- tiene que trasladar. Es sí. todo muy Los plazos reciente, ¿no? fijos. Pasaron 3 días de las No, elecciones. pero es que todo siempre se va a arbitrar y se va a equilibrar. Digamos, Claro. no tiene ningún sentido que los bancos sigan pagando tasas altas. Sí, también los ahorristas empiezan a ver que ya el tipo de cambio no. Después del Ignacio, golpe no en es las tan elecciones, Sí. el mercado que tanto ve lo que sucede políticamente en la Argentina, ¿puede generar un apoyo a esta línea editorial que tiene el gobierno en relación a la economía? Porque el mercado en el post-elecciones el lunes, de alguna manera, respondió. El mercado no tiene corazón. puede variar y apoyar a este gobierno con En decisiones. realidad son ¿no? estrategias, ¿no? O sea, son apuestas. El mercado que te va a hacen- apoyar si, Claro. si siente que el gobierno le da posibilidades de ganancia. Exactamente. Si le hace perder Hubo plata, algunos, igual nunca el mercado apoyó, o sí, con Macri también, digamos, pero me parece el gobierno tuvo mucho apoyo de parte del mercado y de la gente para avanzar en el ajuste, ¿no? Sí. El mercado confió mucho en Sí. esto. Obviamente pagó los costos, ¿no? Vimos un banco, un gigante de Wall Street, Morgan Stanley, unos días antes recomendando apostar por los bonos argentinos y perdiendo por esta decisión. Siempre ves apuestas del mercado, pero en general Sí. lo que pasa es que genera mucho atractivo las tasas de Argentina. O sea, Argentina es muy tentadora en función para el de- inversor en la sí. medida en que ellos confíen en la lectura que hacen a futuro, ¿no? Tasas de interés reales del 20-30% no se encuentran en ningún lado Claro. y por eso Argentina, en la medida en que el gobierno tuviera margen para sostener el tipo de cambio, Claro, era es muy redituable. tentadora. ¿Qué mirada Exacto. tiene Bloomberg, Internacional, Bank of America? Digo, porque había como una especie de cambio de marea respecto al respaldo a la gestión Milei. Bueno, Bloomberg, nosotros hacemos periodismo igual que ustedes, así que por lo menos desde nuestro lado solamente reflejamos lo que hacen lo que piensa el mercado, las decisiones que toman los bancos internacionales. Esta semana lo que estuvimos viendo es que el Morgan Stanley ya decidió desarmar la posición, pero estos indicadores te permiten ver lo que se está viendo en esta semana, es que alguna chance evidentemente le están asignando a la probabilidad de que el gobierno mejore su performance en octubre, que la provincia de Buenos Aires no sea extrapolable directamente a octubre, porque se está viendo una descompresión de tasas. Sí. Ahora, obviamente falta un montón, son 6 semanas que faltan de acá a las elecciones y puede haber eventos políticos nuevos y eso hace que seguramente lo que veamos sea más turbulencias incertidumbre, de ¿no? acá. Con respecto al mercado y cómo ven las cosas. El mercado, en cierta forma, decía, bueno, la inflación va a estar por arriba de 2, sorprendió, estuvo en 1.9. El mercado, pensando en la elección negativa que tuvo el gobierno en provincia, pensaba que el dólar se iba a descontrolar más. El dólar se descontroló menos de lo que se pudo haber descontrolado. En cierta manera, este ajuste que hubo en el dólar, ¿fue menor del que podía haber sucedido en otro contexto? Yo creo que nadie pensaba que el dólar iba a superar el techo de la banda el primer día, ¿no? Ajá. Por empezar. Sí. Y eso no pasó, se acercó. Y después siempre hay que hacer una lectura un poco más, porque siempre estamos en el día a día viendo Claro. y tratando de buscar una explicación. Y hay cosas que se pueden ir dando en el tiempo. Es cierto que el gobierno está haciendo un esfuerzo monetario muy grande, con eso está logrando contener la suba Sí. en el tipo de cambio, lo está haciendo bien. El tema siempre está en el límite de la tolerancia de la gente. ¿Hasta dónde el gobierno puede No, claro, avanzar? claro. Y eso ya es casi intuitivo, ¿no? Si en cuanto el mercado empiece a ver que al gobierno se le agota el respaldo de la gente, el margen político para hacerlo, entonces Claro. el gobierno va a tener que soltar un poco. Y el gobierno Ese es tiene el problema. margen porque lo que le están reclamando al gobierno es buenísimo, estás recortando un montón de cosas, controlaste la inflación, genial, superávit fiscal, pero no hay guita, no hay consumo. El gobierno tiene herramientas para, sin moverse del plan económico, que es lo que dijo Milei, nosotros no nos vamos a mover, tiene posibilidades de generar cuestiones para que aumente el consumo, haya una reactivación, haya mejores condiciones en los salarios. En el cortísimo plazo, antes de las elecciones, parecería que no. El gobierno está enfrascado todavía en esa fase de estabilización en la que estuvo en las últimas semanas. El mercado por eso está mirando con mucha más preocupación el tema de la actividad, ¿no? Que eso le reporta negativamente en las elecciones al gobierno. La caída de la popularidad de Milei, las dificultades que está mostrando Milei para construir poder, ¿no? Hay que ver ahora la respuesta de los gobernadores, pero claramente en los últimos meses eso fue un punto débil. Y también el rol de la oposición, el emergente de Axel Kicillof, Claro. que espanta a los mercados por su experiencia en la gestión, por
sobrados ejemplos de intervencionismo, control de cambios, expropiaciones. Eso el mercado lo ve con mucho miedo y le pone un piso al riesgo. Bien. ¿Y cómo estás viendo el nivel de actividad? Hablaste de que los mercados están viendo que hay una caída. ¿Sigue siendo heterogéneo o ves que ya hay como una caída del nivel de actividad general? Hay una caída en la mayoría de los sectores, sobre todo para el segundo semestre. Lo mejor se vio en la primera parte del año. La limitación que se está viendo es sobre todo en los sectores de la industria manufacturera, ¿no? Lo que estamos viendo es que son sectores muy sensibles al tipo de cambio, que en el último tiempo estuvo muy atrasado, estuvo reduciéndole los márgenes de ganancia. Hay algunas empresas que por las altas tasas de interés empezaron a tener problemas al momento de refinanciar sus deudas, lo vimos en el mercado en todos los frentes, lo vemos también en la gente. Bueno, todo eso obviamente se va teniendo un efecto. Y no hay en la actividad. una expectativa primavera, viste que los últimos meses del año suele crecer el consumo, también el turismo. ¿Hay algo de eso, de algún aliciente positivo para lo que tiene que ver sobre todo con consumo? No, pero de nuevo, o sea, el gobierno está todavía queriendo estabilizar, está muy lejos de lograr una recuperación sostenida. Después de octubre va a depender del margen político que haya cosechado para ver si puede avanzar sobre los desequilibrios, sobre las reformas que le den la posibilidad a Argentina a tener una recuperación más sostenida, ¿no? Pero el problema por ahora es más el hecho de estabilizar, de disminuir el riesgo político, todo eso, una medida, en la medida en que esto se vaya descomprimiendo, entonces el gobierno va a poder presentar un programa económico más sólido y más sostenible en el tiempo. Bien. Ignacio, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a Ignacio ustedes. Liberador, con nosotros analizando un poquito de las cuestiones económicas. Doctor, mitos, ¿de qué vamos a hablar? Hoy te voy a contar algo que es muy frecuente que te lo pregunten, es ¿el alcohol fija las grasas?